podamos el día de hoy aventurar al trabajo que nos toca hacer. No sin antes compartirle, recuerden, caminar sobre las veintenas, caminar sobre las trecenas, ¿no? En muchas ocasiones vamos a encontrar que estas trecenas coinciden, pero muchas veces no, ¿no? Hermanitos, el día de hoy vamos a iniciar una veintena muy hermosa que se llama Tititl, el encogimiento o lo apretado. ¿Por qué lo apretado? La tierra se vuelve reseca y se vuelve dura. Nosotros apenas lo comprobamos ahorita en la comunidad donde estoy. Estuvimos trabajando justamente el día jueves. Escarbamos con mis niños, no, ese maestro, está bien dura la tierra. Sí, porque pues de una u otra forma se ha encogido, no, se ha empoderado. Como ya no llueve, ¿ah? Entonces, dice que este inicia el día 26 de enero y termina el 14 de febrero. Pero podemos decir, ah, pues hoy no es 26, hasta mañana. Pero recuerden que la energía de Tecpat siempre empieza en la tarde de un día anterior, hermanitos. Sí. Justo uno de los elementos, uno de las energías que es Tlaltecutli, la abuela tierra. Y van a decir, bueno, ¿a poco sí es abuela? ¿Cómo sabes que es abuela? Aquí está, miren, hermanitos. Vean, esta es su falda, este es su quechquemil. Así es como representan a Ilama Tecutli. Su boca, si ustedes ven, tiene un dientito. Los demás ya no tienen. ¿Y qué pasa con nosotros cuando llegamos a esa edad? Pues se caen nuestros dientes, ¿no? Llega una edad en nuestra vida, ¿verdad? En nuestro ciclo, pues se nos caen los dientes, se encoge nuestro cuerpecito, porque justamente ese es el proceso de la vida. Por eso decimos, disfruta los momentos que tienes ahorita, disfrútalos para que en tu siguiente reencarnación, tu siguiente vida, pues tú puedas tener el conocimiento. Bueno, hermanito, dice que Ilamatecutli representa lo anciano, femenino, a la vez masculino. Ajá. Pueden decir, bueno, por fin, ¿es masculino o es femenino? Hoy en la mañana, para los que ya hayan visto el video, recuerden que dijimos, Zipacli. Zipacli representa lo femenino y lo masculino, ¿eh? Representa nuestro cuerpo. Entonces, la madre tierra en la forma femenina tiene varias advocaciones o varios nombres. Por ejemplo, Tonantzitlalli, Coatlicue. Tonantzitlalli, nuestra honorable madre tierra. Coatlicue, la de la falda de serpientes. Tlazocteot, la que genera con amor y con cariño. Tlazol, con L. Tlazolteot, la que procesa, la que hace este reciclaje de lo que hay en la madre tierra. Cumple ese trabajo. Y también tiene su advocación masculina, claro que sí. Se llama Tlaltecutli, el señor tierra. Este señor tierra es el encargado de hacer terremotos, hacer decir, a ver, está bien que la madrecita tierra sea muy amorosa, sea muy compasiva con ustedes, pero conmigo no, conmigo van a aprender a respetarme, ¿no? Está en forma dual, hermano. Bueno, en esta veintena vamos a agradecerle la madrecita tierra, hermanito. Y ahorita van a saber por qué como pedidores de lluvia, vamos a agradecerle la tierra. Y también comentarles, bueno, está aquí con nosotros la hermanita Guadalupe Lucio Treviño. Ella a petición, y me lo recordó porque justamente les iba a decir, después de festejar nuestro año nuevo, el 12 de marzo,
Voy a enviarles un flyer, una convocatoria para un curso intensivo de 1 año. Así, oye, maestro, pero ¿cómo? Pues todo 1 año. Sí, hermanitos, 1 año. Para trabajar como fertilizadores de la lluvia. Un compromiso es que necesitamos conocer las 18 veintenas. Tenemos que conocerlo. Tenemos que conocer las trecenas, pero principalmente las veintenas. Desde, desde Atlacahualo, desde Tlacaxipeo, Alistli, las 18 veintenas. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar sobre las veintenas. Esta veintena que terminamos el día de hoy, antes de las 6:45, estuvo dedicado a Tlaloc, con Iztacuyuqui, con ese frío, el agua como ese frío. En esta veintena vamos a trabajar justamente, hermanitos, con nuestra madrecita tierra, ¿sí? Nos dice qué es lo femenino y lo masculino. Una mujer representada a la tierra anciana, Tosi. ¿Qué es Tosi? Nuestra abuela. Miren, aquí está la palabra. ¿Sale? Pero ¿por qué en este lenguaje, hermanitos, la partícula to es una partícula posesiva gramaticalmente para decir nuestra o nuestro? Tosi, nuestra abuela, pero sin la palabra posesiva, solamente decir abuela, sí, 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 sí. Pero cuando le agregamos el posesivo, se elimina el tli, se elimina el tli y se une tosi, nuestra abuela. ¿Sí? Recuerden que también las hermanitas podemos llamarle nosi, tosi, sí, como la de To Nancy, nuestra honorable madre. No estamos diciendo Virgencita de Guadalupe, no, estamos diciendo nuestra honorable madre. Y nuestra honorable madre es la madre tierra, no es la Virgen de Guadalupe, que tiene un concepto, claro que sí, claro que sí. Bueno, en- entonces, hermanitos, hermanitos, Hola, nos amor. dice que aquí, en este caso, y la Matecuzli dice que del telar Ispatlovsky, que representa, era un recordatorio de que la tierra necesita tiempo de reposo y quietud en una muerte figurada en la danza. En esta parte, hermanitos, dice que todos necesitamos un descanso. La madrecita tierra descansa ahorita. Va a empezar a renovarse cuando empecemos de la primera veintena, que es Atlacahualo. Empieza a prepararse para vivir en armonía. Pero por ahora vamos a agradecerle a nuestra abuelita tierra, y la Mastecutli es el regente, por todo lo que ya nos ha dado, hermanito. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Sí? Nosotros vamos a llevar nuestros granos, ¿sí? Nuestros granos de maíz, mazorca. Hasta ahorita el hermanito Víctor, hoy fui a preguntar en paquetería que les mandé mazorquitas, semilla de calabaza, frijol, cilantro. Desafortunadamente, semilla de tabaco creo que lo quitaron. No sé, lo debí de meter a lo mejor en algo, en un lugar donde no lo puedan revisar. Pero bueno, lo llevamos, le decimos a la madrecita, mira, aquí está lo que tú nos regalaste. El día de hoy te traigo tu velita, tus florecitas, te traigo aquí tu líquido vital, puede ser mezcal, aguardiente o oxli, y le damos, ¿no? Le damos, tenga, esto es para usted.
Tenga estos para los abuelos que viven aquí en la tierra, como honor y respeto. Ahorita vamos a ver las plegarias. Sí, dice, podemos llevar un soli, un codorniz, que siempre está vinculado con la tierra. Lo que es soli está vinculado con la tierra, se camuflea, flagea con la tierra. Entonces, cuando sucede esto, una de las ofrendas más hermosas que nosotros entregamos es un codorniz. ¿Y cómo? Llevando esta ofrenda, se le corta una partecita de acá al codorniz, su sangre se le brinda a la tierra, como en agradecimiento. Se escarba un pocito, se deposita en su cuerpecito, se sahuma y se le dice a la madre tierra, estamos muy agradecidos con todo lo que usted nos ha dado. Gracias por darnos ese sustento, ¿sí? Por darnos ese amor, por generar con cariño todo lo que nos das. Te agradecemos en verdad. Es un agradecimiento general, es diferente la plegaria de un pedidor de lluvia. Ojo, esta plegaria que les estoy diciendo, uno, se los voy a ir compartiendo, se los voy a ir compartiendo cuando tengamos el curso intensivo para pedidores de lluvia. Ahorita este marzo cumplimos ya dos, dos ciclos de estarlo trabajando. Ahora, todos esos dos ciclos los vamos a reunir en dos veintenas, o sea, 40 días seguiditos, miren, sin descanso, trabajando ese curso intensivo, pero ya teniendo nuestras herramientas a estas alturas, hermanitos, ustedes ya deben de tener su atecocoli, su cuchillito de pedernal o de obsidiana, su poposhkomit, su copalito que no debe de faltar, su tabaquito que no debe de faltar, su morralito de isle, de piel o de lo que ustedes puedan conseguir, de preferencia de isle, porque es de la fibra de maguey, llevamos ahí recordando a Mayagüel y recordándonos que nos toca trabajar. Nuestra cuerdita, ¿se acuerdan de Mecat? Y para taparnos nuestro ombligo, que esta cuerdita debe ser de isle. Me imagino que allá los hermanitos que están en Estados Unidos, en una tienda mexicana, pueden encontrar ese mecailito hecho de isle, la cuerdita, y hacerse unos dos atados, ¿no? Para los gorditos que somos, a lo mejor vamos a necesitar más, ¿no? Pero bueno, entonces todo eso nos va a servir para que nos proteja, ¿sí? En esta veintena, ¿qué vamos a hacer, hermanito? Hoy estamos a día Zipac. Podemos ir el día Coat, el día serpiente. Hoy Nahui Zipac, Macuili y Eyecal. Chicuase, Chicuase Cali. Chicome, Cuespali. Chicuelli Coat. En el día Chicuelli Coat vamos a ir, ya sea en una montañita, ya sea en nuestro patiecito, ya sea en un jardincito, llevamos nuestro copalito, le ofrendamos a la Madre Tierra, vamos a agradecerle por lo que nos ha dado de comer y también para apagar un poco ese abuelo Yeyecat, armonizar con él. Fíjense que vamos a trabajar con eso. Vamos a llevarle su ofrendita, lo que yo les decía. Toco mi teatecocoli, uno, dos, le doy a los dos alientos, doy mi ofrenda de velitas, de flor, si es posible un collar de flores, le llevamos a nuestra madrecita tierra en esta veintena. En esta veintena es lo que es la ceremonia que se va a hacer, que vamos a hacer. Van a decir, bueno, pues es que no estoy tan metido en el curso de pedidores de lluvia, pero no pierdes nada con agradecerle a la Madre Tierra, tanto que nos ha dado.
Ese es uno, como ceremonia. Ahora, en nosotros, hermanito, nosotros también representamos nuestra madre tierra. ¿Cómo? En esta veintena nos vamos a agradecer a nosotros. ¿Cuándo? Cuando esté vibrando nuestro tonal, porque la veintena tiene los 20 tonales. Y uno de esos 20 tonales es nuestro tonal. Por ejemplo, en mi caso, yo soy Seo Celos. Cuando sea el día o Celos, voy a hacerme una ceremonia a mí mismo. Me voy a agradecer por todo lo que he dado a mí en sustento alimenticio físico, en sustento intelectual, en sustento espiritual, conociéndome, en sustento emocional, en sustento energético, en sustento nahual. Me voy a agradecer a mí. Gracias, gracias, Shaol, porque hoy trabajo. Te agradezco en esta veintena porque ahora eres un anciano más, pero no lo debemos de creer. ¿Por qué un anciano más? Recuerden, Huehue, un sabio más. Pero también recordarte, no eres más ni menos. Lo que te hace más, no lo digas. Quédate con eso para que tú puedas servir en humildad y en conocimiento. Entonces, hermanitos, esta es la veintena. El día, el día de hoy iniciamos y hasta el día 14 de febrero vamos a estar trabajando con la veintena de titis. Vamos a convertirnos en esas abuelas y abuelos a la vez de conocimiento. Es un tiempo propicio para la reflexión, hermanito. Decirnos, a ver, Yaos, a ver, Antonia, a ver, yo los Xochitl, a ver, hermanita Arit, Dayana, a ver, hermanito Akatzin, hermanito Pedro, ¿qué has hecho tú hasta ahora con ese conocimiento que ya adquiriste, con ese amor que ya recibiste, con esa espiritualidad que se te ha dado? Ahora sabes más hoy que ayer, que antier, que hace un año, que hace 5 años. Pero ese conocimiento, ¿cómo te ha servido para convertirte en ese tlamatini? Porque todos somos sabios. Permíteme, los 28 hoy conectados, somos sabios, hermanitos, conocemos. Cada año aprendemos más, cada año aprendemos más, que a veces lo hacemos de manera inconsciente, sí, sí. Entonces, pues entonces empoderémonos con eso, hermanitos. Vayamos a la montaña, llevemos nuestro poposhkomil. ¿Y cómo le hago? ¿Y qué le digo? Tres cosas. Tres cosas, vamos. Madre Tierra, Yahweh, Seo Selu, te agradezco por todo lo que me has dado. En verdad te lo agradezco. Pero también te agradezco por todo lo que no me has dado, porque yo sé, estoy consciente que todavía no soy merecedor de aquel misterio que está destinado para mí, pero estoy en este camino, estoy dispuesto y puesto para lograr mis objetivos. Estoy dispuesto y puesto a servirte y a a los demás. No servirme de los demás, servir a los demás y servirme a mí mismo, ¿no? Entonces todo eso, la segunda parte, te pido sabiduría, te pido conocimiento, te pido te pido fortaleza a mi cuerpo espiritual, te pido fortaleza a mi cuerpo físico, energético. Te pido fortaleza a mi cuerpo emocional. Te pido fortaleza a mí.
espíritu y cuerpo psicológico. Por favor, lléname de energía, lléname de sabiduría. Aquí estoy. Si en algo te puedo servir, Madrecita Tierra, dime cómo, enséñame cómo. Estoy dispuesto a servirte para sanar a los hermanos, ¿sí? Para sanar su corazón, su espíritu. Permíteme que yo sea la medicina para su ignorancia. Permíteme ser que yo sea la medicina para sus emociones negativas. Permíteme ser la medicina en su caminar. Permíteme ser esa luz, esa tea, esa antorcha para enseñarles el camino del autoconocimiento. Yo sé muy bien y estoy seguro que todo lo que yo haga generará mi sustento intelectual, mi sustento emocional, mi sustento físico energético, mi sustento espiritual, ¿sí? Entonces, vamos a pedirle eso, fortaleza, porque todo lo demás, lo material, va a llegar por cascada. El universo es tan abundante. Y la tercera parte, me comprometo. Me comprometo seguir tu camino, Madrecita Tierra, que siempre da con amor, con cariño. Me comprometo, Madre mía, que tu conocimiento que tú me brindes a través de las experiencias de la vida, a través del ensueño, lo emplearé para el beneficio de mis hermanos y para mí. Te agradezco todo el sustento que tú me puedas generar y que yo pueda generar. Y Nemislazotla y Kanoshi no lloro. Te amo con todo mi corazón, madre. ¿Sí? Es una plegaria tan sencilla que podemos hacerlo nosotros. Le decía yo a un hermanito, dice, podemos hacer un grimorio, un libro de plegarias. Sí lo podemos hacer, hermanito. Pero ese libro, ese grimorio, como le quieramos llamar, pues es de mi Neltilisli, es el del Neltilisli de los abuelitos, es como lo que hacemos en la escuela. Este solamente es un ejemplo, que así lo pueden hacer. Y si lo hago, sí lo puedes hacer. O de la misma plegaria que yo les voy a compartir ahorita, que quieran utilizarlo, adelante. ¿Lo quieren enriquecer? Enriquezcalo, hermanitos. Quítenle, pónganle, agréguenle lo que ustedes crean que pueda servir. ¿Sí? Yo en esta clase yo no les voy a decir, esto es así, no le quiten ni una palabra, no le quiten ni una frase, esto es así. El orden, el orden solo es una sugerencia de cómo pedir esa sabiduría. Lo que sí les pediría es ir a ese lugar para pedir, ¿sí? No podemos desde nuestra camita o desde aquí todos cómodos, pido charchihuitzico, dame. No, tienes que ir a visitar y visitar las energías, ¿sí? Porque ahí están y están vivas, ¿eh? Están vivas. Lo único que sí les pido es que se vayan de traje, vayan de traje a estos lugares. No, no es el traje de corbata, no, 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 no. Lleven su ofrendita, su vela, su copal, su tecocoli y fruta, dulces, lo que ustedes tengan. Hay que llevar eso. Hay que pedir permiso para entrar a ese lugar. Entrar con respeto, porque a pesar de que no veamos las energías, ahí están. A pesar de que no nos hablen las energías, ahí están presentes. Ellos son más antiquísimos que nosotros. Nosotros pasamos en este plano como
un viento fresco después de la lluvia. Así es nuestro existir en este plano. Pero ellos han estado siempre ahí. Por lo tanto, hay que pedirles permiso, siempre con respeto. Yo ya les ponía un ejemplo. Es como si ustedes ahorita llegan aquí a su casa y dicen, ¿sabe qué, maestro? Quítese de ahí del escritorio porque ahora yo voy a estar ahí. Despídese de sus libritos. Es lo que más valoro mis libritos, ¿no? Despídese porque ahora son míos, porque yo llegué aquí. Y quítame estas cosas que tienen su energía, porque, ¿no? ¿Qué voy a decir yo? Si vienes con respeto, por favor, no hagas que yo te corra de aquí. Pasa lo mismo con las energías, hermanitos. Tú llegas y hasta pateas las piedras, avientas para allá. Y voy a hacer mi ceremonia porque este cerro me pertenece y yo compré todo este terreno. Jamás hagan eso. No hagan eso. No, yo no se los recomiendo. Siempre que entremos a ese lugar, permiso para pasar, vengo con amor, vengo con respeto, vengo con honor. No vengo a invadir su espacio. Permítame estar aquí un ratito. Permíteme conectarme con las energías, con lo que yo necesito vivir, vibrar, ¿sí? Pido permiso que me atecocole con los cuatro rumbos. Terminando, cierro la ceremonia. Tengo que despedir las energías que hice presentes en ese momento, porque quiérase o no, abrimos un portal, ¿sí? Por eso nuestro aliento es tan súper importante cuando tocamos. Estamos pidiendo que las energías se hagan presentes en esta ceremonia y que a través de nosotros actúen. No sé si les ha pasado. En mi caso, en las tardes, ahorita que ya agarré este hábito de que todas las tardes doy clases, menos el lunes, porque el lunes le toca al hermanito José Gerardo. Pero bueno, siempre voy a dar la clase. Háganse presentes en mí. Si creen que necesitan algo informarle a los hermanitos, miren, aquí está, mira el chiquisca. Terminando, les agradezco, gracias por haber estado conmigo. Los Ocama. Aquí está su velita. Les agradezco. Pero re- con mucho respeto y honor, regrésense de donde vinieron. Gracias por estar conmigo. Porque es abrir portales. Y con eso no los estoy espantando. No, no, no. Es hacernos conscientes, como en la imagen de la mañana, ¿no? Ahí está la llavecita. Honor, respeto, pero sobre todo, muchísimo, muchísimo amor hay que ponerle con este trabajo. No hay que transgredir, hermanito. Se los aseguro. No les recomendaría. Hermanita Guadalupe, enseguida el hermanito Eric. Qué bueno que está con nosotros, hermanito. Abuelito, buenas noches. Buenas noches, hermanito. Tengo una pregunta, porque también lo he visto en algunas ceremonias y me queda la duda si aquí también se tiene que hacer. Cuando se abre la ceremonia, se dan las vueltas a la izquierda y cuando se termina, se dan las vueltas a la derecha o qué consiste esas vueltas que he visto que se dan en las ceremonias que he asistido. Cuando abrimos los rumbos, para nosotros es siempre Tlahuizlampa. Giramos hacia la izquierda, porque ese es el girar hacia la izquierda. Aquí tenemos a Mictlán. A la izquierda, Cihuatlampa, y sigue a la izquierda, Huizlampa, y a la izquierda regresamos a Tlahuizla. Ese es lo tangible. Pero ¿qué simboliza lo intangible? Sí, Al girar a la izquierda, estamos intencionando
a las energías que no los podemos ver, pero estamos abriendo ese portal. Sí, Cuando cerramos los rumbos, giramos hacia la derecha, estamos cerrando el portal. Pero ¿cuál es el portal? Este hermoso portal que tenemos, nuestro cuerpo. nuestro cuerpo. Por eso es que lo abrimos. Al abrirlo, permitimos que las energías, si es que pueden en mí actuar. Ojo, no sé si les ha pasado en alguna ceremonia que empiezas a hablar, empiezas a compartir, empiezas, inclusive no lo dices con la palabra, sino que con la mente te empiezas a conectar. Y dices, caramba, esto a mí no me había pasado. ¿Mm? Porque justamente abrimos ese portal. Nosotros somos la llave de ese. Y siempre, como les digo, con respeto, porque algunas energías sí son delicadas de trabajar, ¿no? Sí. Y es lo que yo conozco, es lo que a mí me han enseñado. Ujú. Sí, hermanita. O sea, sí, es decir, que se abre un portal, digamos, etéreo, de lo que no vemos, Ujú, al lado izquierdo, ujú. y al lado derecho, como ya lo abrimos, al lado derecho estamos cerrando nuestro cuerpo para que no puedan actuar ya esas energías. O Es también se está correcto. cerrando el etéreo, porque el etéreo, pues no sé si lo podamos cerrar. No, es en el No. cuerpo nada más. Ah, ok. El Sí, etéreo, por eso, en el etéreo, por eso tocamos uno para arriba, sí. uno, y tocamos uno para abajo. Como Ajá. es arriba, Es como es abajo. abajo. Hay energías arriba, hay energías abajo. Y de una u otra forma, no podríamos decirle a lo mejor que los invocamos, no, sino que les pedimos que se hagan presentes para que nos acompañen en este trabajo, en esta labor. Por eso les digo, a veces decimos, no, me metí al temazcal o estuve en esta ceremonia, no, sentí el vibrar, sí, porque a veces nosotros somos contenedores. Ya en alguna clase decíamos, todos los hermanos, todos los abuelos siempre dicen, hay alguien más que baja a través de mí y actúa. Una de ellas, ahí está la abuelita Pachita, ¿no? Dice, Sí. es que baja el abuelo Cuauhtémoc. Yo solo soy un medio para hacer el trabajo. Son los abuelos ascendidos, que algunos le llaman extraterrestres, que podemos conectarnos con los abuelos ascendidos. Sí, sí. Solo que sí, con mucho respeto, como yo siempre les he dicho, ha sucedido que hay hermanitos quizá por morbo lo hacen, o no lo sé, tendrán sus motivos, lo hacen, pero lo hacen como riéndose, como tono de burla, pues vaya. Pero después, una carga muy bonita que les dan para que se disciplinen. Y ha sucedido, ha sucedido. Me ha tocado a mí vivirlos con ellos y les llamo, a ver, vente para acá. No es que me duele mucho la cabeza, uno de ellos. Y yo me di cuenta, estábamos abriendo los rumbos y el abuelito estaba compartiendo la palabra, hablándoles como ahorita con nosotros, ¿no? Les estaba hablando. Y él estaba pues con ese tono de burla, ¿no? Risa burlesca. Después de eso, se sienta y ya no podía pararse. Se quedó así. Al momento de quererlo mover, de quererlo estirar su cuerpo, gritaba, porque decía que no, le lastimaba. Hasta que se sahumó, hasta que él mismo se le pidió que pidiera disculpas, es una sahumada. Había hermanitos que sabían trabajar el masaje y pues se le tuvo que ofrendar algo lo más valioso que tenemos, ¿no?
Con la ayuda de un abuelito, pues le cortó con ese huesito y tuvo que ofrendar eso. Por eso yo les digo, siempre con respeto, ¿no? Sí, Mm, hermanita. sí, gracias, abuelito. Pero el abuelito Sí. tuvo que ofrendar su huesito. No, Ah, ok. es el que pidió disculpa. Sí. No es un hueso, es la sangre. Ah, gracias, abuelito. Es lo más valioso que nosotros llegamos a tener, que podemos ofrendar. ¿Sí? Bueno, Sí. hermanito Eric, lo escuchamos. Bienvenido. Pasukamati, Tlapoyahualti, Te Nikniwan, puedo Nagnetsi. Nochtiani. Le quiero contar, les quiero contar lo que pasó hace como 5 minutos. Todo en Sí. este tema de hablando de los portales. A ver si se ve aquí es que tengo una. Cambio el fondo. Estábamos hablando de portales, de la importancia de abrirlos, cerrarlos. Yo siempre he tenido un instinto muy natural hacia protegerme mucho Ujú. mis centros, ¿no? Donde estoy viviendo, siempre un círculo de protección. Me gusta mucho la privacidad. Siempre estoy muy protegido en ese sentido. Y quizás hasta demasiado. Y lo menciono porque, pues, cuando he soñado así, por ejemplo, estas entidades o estos que algunos pueden llamar alienígenas o extraterrestres, normalmente yo reacciono con agresividad ante ellos. O sea, los persigo, literalmente me nahualizo y lo he hecho como con un jaguar y con una serpiente emplumada voladora, un quetzalcóatl volador persiguiendo esas luces que venían a mi casa. Y pero es una reacción de protección, autoprotección mía, básicamente, que por alguna extraña razón usaba o uso aún. Lo interesante, y lo que les quería contar, esto pasó literalmente hace, ¿qué será? 5 minutos. Aquí en mi casa, su casa de ustedes. A ver, les pongo mi cámara. Solo que tengo fondos y ya no sé cómo quitarlos. Ah, ok. Ah, Estaba aquí sentado escuchando su clase. Aquí está el abuelito fuego. Entonces aquí estaba recibiendo como un masaje de calor. Y la puerta de la entrada se abrió. Y entró el viento. Y justamente en el momento que estaba abriendo la puerta y entrando el viento, usted dijo la parte de los invito. Mientras no me hagan correr, los invito. Y se los repetí a los Yeyecatl que entraron. Así que están bienvenidos mientras no me hagan hacerlos correr. Me gustó mucho ese acuerdo porque me permite darle la bienvenida creo que nunca les enseñé mi cámara. Me permite darle la bienvenida a los vientos, a los Yeyecatl que quieran visitar. Y justamente ahorita yo estoy pidiendo y he hecho ofrendas. Ahorita puse otra de este Copalitzin eh, para trabajar con ellos, darles bienvenida. Y ya nada más eso. Quería compartirles esta pequeña anécdota que acaba de pasar. Tlazocamati Nagnetsi. Le agradezco infinitamente, sí. En verdad, sí están, sí vibran, sí existen, pero por ello también, como usted bien lo dice, ¿no? Debemos de protegernos. Ahora bien, todas estas energías o todas estas, bueno, a lo mejor entidades no son energías, todas son benévolas. No, recuerden, hay de todo. Y he aquí nosotros, ¿a quién le damos apertura, entrada a y el chiquiscali, a esta cajita, para que pueda empoderarse? Ahí es donde nosotros debemos de entender y comprender. Debemos de entender y comprender que no todo debemos de aceptar. ¿Y cómo le vamos a hacer entonces?
¿Se acuerdan que en algún momento yo les decía, nuestro cuerpo está resguardado por todas esas energías de nuestro tono? Entonces, podemos encontrar que hay tres formas en el que nosotros vamos a protegernos. Uno, activar nuestras energías de nuestro tonal. Desde nuestro tlalpili, desde nuestro año, desde nuestro regente de año, desde nuestro nautet, que lo traemos desde nacimiento, desde nuestro imantli, la hora de nuestro nacimiento, tonal, veintena, todas las energías, decirles. Por eso es que activamos y hacemos como un círculo, como si hiciéramos nuestra burbuja de protección. Activamos todas las energías. Ese es uno. El otro es lo que decíamos ayer. Creo que sí, ayer hablábamos de protecciones, ¿no? De ajo, Sí. de tabaco, de pericó, decíamos, ¿no? ¿Cómo vamos a protegernos? ¿Y en qué partes vamos a protegernos? De una u otra forma, pudiéramos nosotros tenerlo presente en el trabajo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es importante lo que decía ahorita el hermanito Eric. Es que están ahí, pueden estar trabajando conmigo, pero lo que sí no tenemos que aclarar también, lo que sí no les permito es que quieran hacerme algún daño. Eso no es posible, ¿sí? Por eso he aquí algunos de los pequeñas plegarias, ¿verdad? Que intentamos interpretarlo o traducirlo al español. Les aclaro que hay palabras que por mucho que les rebusqué, encontré solamente algunas palabras para poder acomodarlos y llevarlos a que tenga una coherencia en las frases que yo les voy a leer. Recuerden, y quiero que lo tengan muy presente, pensar, escribir, filosofar, actuar en náhuatl es totalmente diferente. Pensar, filosofar, escribir y actuar en el idioma español, castellano, mexicano. ¿Sí? ¿Por qué hago este énfasis? Este énfasis del español castellano mexicano. Porque la gran mayoría de las palabras que están incrustados ahí en el español castellano mexicano provienen de la lengua náhuatl y de los demás idiomas. Aclarado esto, vamos a compartirles estas plegarias y son solo sugerencias, hermanitos, son eso que nosotros, lo que yo les pido es que podamos nosotros trabajar, vibrarlo, ¿sí? No olvidemos que el trabajo debe de realizarse individualmente hasta no concluirlo, si ustedes lo quieren. Ahorita yo les estoy dando todo esto es como los tips en cada veintena. Por eso el curso lo vamos a hacer todo el año. En una veintena vamos a tener cuatro clases y son 4 ceremonias. Y tenemos que ir a donde nos vamos a hacerlo. Sí, porque es teórico práctico. Te doy un poquito de teoría, ahora sí vete a practicarlo. ¿Sí? Bien. Esta plegaria, este recito, esta palabra, Florida, se le pide a Tlaloc.
Tlaloc, el licor que bebe la tierra, no el dios de la lluvia, no es el mismísimo licor. Dice, Nimistlazoj kama chililia, no chitlen tinechmaca, guantlen amo tinechmaca, y pampatiteotzi, guan titlamatini. Te agradezco todo lo que me das, o todo lo que das, y lo que no me da, no me has dado, porque eres energía sagrada y sabio. Y kamiek mawisotl, guan iknotlahtoli, nimitztlanilia, motlamatilis, guan moteochihualis, xinechkawili, manitequiti, manon monacastlan, no hueitahtzi, maniquinateki no ikniwa, con mucho honor y respeto. Mi palabra de petición te pido tu sabiduría y tu empoderamiento. Déjame trabajar a tu lado. Mi gran Señor, que yo pueda fertilizar a mis honorables hermanos. ¿Sí? ¿Qué estamos pidiendo en esta parte, no? Estamos pidiendo ese empoderamiento. Nimocalactía, nictemacas, nochochillo, pan, teo, nemilistli. Me comprometo a dar mi florecer en mi sendero sagrado. Se le da a él. Eso es lo que se utiliza. Se le pide a él. Hay una plegaria justamente para Tlaloc, una plegaria complementaria, lo que les decía hace ratito, te traigo tu velita, te traigo tu flor, tu collar de flores, que me ayude, que me empodere a que yo pueda seguir viviendo en esta armonía. Ustedes lo pueden enriquecer si gustan, ¿sí? Cuando vayamos a pedir con Tlaloc, vamos a llevar nuestro bastoncito, nuestro Xiuhcoatl, la serpiente de fuego en la mano. Eso nos va a recordar la gran importancia de nuestro trabajo de conectar el universo y la misma tierra. ¿Sí? Aquí lo que hacemos es primero agradecerles, después hay que pedir. ¿Sí? Bueno, la segunda, tienen una semejanza, ¿no? A Chalchihuitlicue. Lo que yo les decía en algún momento. Decimos, no, pues ¿cómo voy a trabajar con el río, con el sol, con la montaña, con el aire, con la serpiente nebulosa? ¿Yo para qué voy a trabajar con ellos si lo que voy a pedir es lluvia? Al menos en el grupo, en el círculo, no funciona así. Todos participan en comunión para que se pueda generar ese líquido. Y todos son importantes y deben de ser tomados en cuenta para generar ese sustento, esa fertilidad. Dice, Nimistlazos kamachililia y canochi no yolo no nanzi, no chitlen tinechmaca, guantlen amo tinechmaca, panoanes nemilis. Te agradezco con todo mi corazón, mi honorable madre, todo lo que tú me das y lo que no me das en el fluir de mi existir. Y kamawisot, shinechiolchikawa, wanshixeli, no te oyol quetzalcoatl, nehuatzin, no iki nikneki amowan ni nehnemis, nikinateki sin yoltonal, wan itlamachiliscayo no ikniwa. Shinechkawili, no iki, amonacastlan, maninehnemi, inguan, tlaloque. Con mucho respeto, fortaléceme, recibe mi ofrecimiento como su servidor. Y yo también quiero estar a tu lado, con ustedes,
fluir con el espíritu y la sabiduría de mis hermanos. Déjeme también caminar al lado de los fertilizadores. Nankan no tlacayo, nankan no yoltona, nankan no yek, no yel chiquicali, chinechilican, tlen no tequillo, Juan no tequitlamatilis, ika amoyol yekmatzi. Esta parte es súper interesante, la última frase dice, aquí está mi cuerpo, aquí está mi espíritu, aquí está mi cajita, ¿no? Dígame, ¿cuál es mi trabajo? Y yo obedeceré con su protección. Es un ofrecimiento. Pero ¿por qué a Chalchihuitlicue sí y a Tlaloc no le dijimos esto? Chalchihuitlicue, querramos o no, ya vive dentro de nosotros. Solo es un recordatorio. En el momento que yo le compartía a un hermanito, dice, oye, pero tú te estás entregando. Digo, no, ya vive en mí, ya vive dentro de mí Chalchihuitlicue. Dice, ¿cómo? Desde que naces, desde que te empiezas a formar. Tu sangre está hecho de agua. Tu cuerpo es 75% agua. Entonces, ¿por qué te espantas al momento de poderte, de decirle, aquí está mi cuerpo, aquí está mi espíritu, aquí está la cajita, quieran trabajar conmigo, aquí estoy? Es ponerte a la disponibilidad, pero antes, lo que yo les decía, que debemos de desconectarnos, quitar ese humo del espejo de nosotros, vernos cuán sagrados, cuán poderosos somos nosotros. Pero tenemos que empezar desde esa perspectiva, desde ese pensamiento, porque tal y como se escucha, yo se los aseguro que a muchos dicen, no es que estás con esas palabras, lo que estás diciendo, estás haciendo un pacto del momento de que decimos, no, pues es un pacto. Pero siempre nos enfocamos a un pacto, ah, pues sí, es que tengo que. No, un pacto también es un acuerdo, es una conexión, es un trabajo que nos comprometemos. ¿Por qué lo concebimos como algo, híjole, es algo delicado, algo maléfico? Porque nos han enseñado solamente, dame, dame, pedir, pedir, pero jamás te comprometes. La religión nos ha enseñado, pídele a Diosito, te va a dar todo lo que tú quieras. Solo pide. Pero nos hace falta las otras dos cosas. Agradece por todo lo que ya tienes. Eres tan abundante que tienes todo. Y lo más valioso que tienes es, pues estás vivo, ¿no? Ahora, comprométete si es que te tienes que comprometer a hacer las cosas. Es muy fácil decir, él, por qué le va bien? O él, ¿por qué si ha logrado esas cosas? Bueno, es que te tienes que comprometer, ¿no? Es esta parte de pedirle, hazte presente en mí. Recuérdame que yo estoy hecho de agua. Y Chalchihuitlico es eso, ¿sí? Aquí en esta imagen ustedes pueden ver a un personaje con sus cabellitos de color amarillo, ¿sí? Recuerden, el color amarillo son los cabellos de, su cabello de Tonatiuh, ¿sí? Y ese Tonatiuh va fluyendo, fluye.
Y justo es lo que sucede para que se forme la lluvia, no, para que se formen las nubes. ¿Qué hace? Tonatiuh calienta al agua terrestre, con su calor, su luz y calor, se evapora y forma esas nubes, ¿no? Después de formar esas nubes, el abuelo viento, el abuelo Yehyecat, ¿qué hace? Los mueve, los traslada. ¿Y quién los carga de humedad? El abuelo Tepeyolotli, el espíritu de la montaña, la frescura de los árboles de la montaña, los carga de esa humedad y nuevamente el viento ya los lleva a otro lugar para que caiga esa agüita y ese es justamente Tlaloc. Pero Tlaloc no cae al vacío. Hay alguien que lo está esperando que caiga ese líquido sagrado, ese líquido vital. ¿Y quién es? La madre tierra. Y esta tierrita lo que hace es que dentro de su cuerpo tiene esa semillita que solamente está esperando ese líquido a que venga, lo fecunde y empiece a brotar un nuevo ser vivo, ¿no? Fíjense que con todo esto no tan solo participa solo la lluvia, no. Sí, nace de, Tlaloc nace de Chalchihuitlicue. Por eso, si se acuerdan, hace un año, yo me acuerdo muy bien, el hermanito Eric nos envió fotos en el grupo. No hicimos quizá como un pacto, pero sí le dimos en una jicarita nuestro líquido vital, unas 2, 3 gotas, dijimos 4 gotas de nuestra sangre en esa jicarita y le dimos. Aquí está, ¿no? Como la frase de petición de lluvias aquí en Guerrero, en Acatlán, una gota de lluvia por una gota de sangre, ¿no? Y pues eso es lo más valioso que tenemos. Por eso aquí al final les puse, Nanca no tlacayo, aquí está mi cuerpo. Nanca no yoltona, aquí está mi espíritu. Nanca no y el chiquiscali, aquí está. Estoy dispuesto a trabajar con ustedes. Dígame qué tengo que hacer. Porque justamente es la actitud. Y eso se aplica en todos los ámbitos. Tú llegas a un trabajo y dices, no, pues vengo a trabajar, pero yo voy a decir cómo voy a trabajar. ¿Cómo crees? No, llegas a un trabajo, lo primero que vas a decir es, dígame qué tengo que hacer, yo vengo dispuesto y puesto a trabajar y ayudar a hacer engrandecer esta empresa, este espacio de trabajo. Pues es la actitud. Lo mismo es aquí. Sí, bueno, dígame, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y ahorita en una de las partes, de alguna de las plegarias, se hace esa petición, ¿no? Tonatiuh. Tonatiuh, que es el generador de luz y calor, no es el dios del sol, no, es el que genera luz y calor, pero él también es un gran maestro que nos enseña a vivir. Dice, no col sin tonatiutzin, ni tlasojkamati motlaui, guamototoncayo, tlen kipactia noanes nemiliscayo. Monek yoyotzin, quitzopelilia no nemilis. Mi honorable generador de luz y calor, agradezco tu luz y tu calor. Alegra, ándale, alegra mi fluir en mi existir. Tu miel endulza mi existir. Este
es esa luz, que la miel es ese conocimiento que nos da, que nos fortalece. Y ese conocimiento, esa sabiduría está representado metafóricamente como la miel. ¿Por qué? Porque la verdad, la sabiduría, jamás, jamás se puede pudrir porque es algo digno de trabajarlo. ¿Cómo qué? Como el de Ashkanwanika. Parece solamente 3 palabras. Ashkan, ahora, Guan y Nika, aquí. El aquí y el ahora. Son unas simples palabras. Pero ahora, vamos a la parte metafórica. Está diciendo, vive en el aquí y el ahora. No estés pensando, ¿qué puede pasar? Es que ayer, pues sí está, es pasado. Me voy a estar preocupando por el futuro, prediciendo el futuro, pero a veces no va a suceder eso. El tiempo presente te hace a que puedas ser consciente lo que les decía en la mañana. Toma decisiones de manera consciente y obtendrás los resultados. ¿Qué decisiones vas a tomar? De ti depende. De que vas a tener resultados, vas a tener los resultados. He ahí lo que nos han enseñado. Le etiquetamos, no, si es bueno, no es malo, es bueno. Cuando es malo, le echamos la culpa a los demás. Cuando es bueno, nos lo adjudicamos, ¿no? Pues sí, gracias a mí, mira, así se logró. Es lo que nos han enseñado. Mas, sin embargo, en este caso, Tonatiuh, o sea, el sol, nuestro gran abuelo sol, dice, no, todo lo que tú hagas, pues tendrá consecuencias. ¿Mm? Por eso debes de tenerlo presente. Dice, Shinechkawili, motonalmeyot, maquitlapalwi, notlanemiliscayotzi, kentehuatzi, notlawil, maquimpahti, itlahtolnektzin, noikniwa, tlen monacasla nemi, ni mocnoteca, moishpanzi. Deje que su luz vibrante ilumine mi caminar existencial. Como usted, mi luz y tu palabra, sin palabras de miel, para, permíteme, para los que caminan a mi lado. Me inclino y suplico ante ti. Dice, aquí parece un poquito confuso cuando dice, tus palabras sin palabras. Sin palabras. Pero se refiere a que el abuelo no nos da palabras, lo que nos da es actuar. Y para entenderles su palabra sin palabras, tenemos que observarlo. Yo el día viernes en la mañana les compartí algunos videos en el grupo, ¿no? Él sin palabras sale y nos muestra su luz. No nos da palabras, pero su actuar sí nos da un buen mensaje. Dice, así como yo, todas las mañanas les saludo y les doy luz y calor, así ustedes aprendan de mí que yo en todo momento, en todo camino, ilumino. Ustedes también iluminen a los demás. Denle conocimiento, enséñenle cómo van a vibrar. Denle su calor, su empatía. ¿Sí? ¿Por qué? Nos enseña que no seamos egoístas. Porque nosotros
Nos han enseñado en las escuelas, en la religión, en la política, en todo lo que nos rodea, a ser egoístas. Esto es mío. Yo no te lo puedo compartir. Ah, te veo que sí lo necesitas. Sí, qué bueno que lo necesitas, pero pues no te lo puedo dar porque es mío. No te lo puedo compartir. Ahora vamos con la parte del conocimiento, de los títulos universitarios que decimos. Me he topado, me he encontrado, he convivido en alguna ceremonia, en algún trabajo, en algún taller con hermanitos que dicen, no, pues ponte a leer para que tengas el conocimiento. O no, pues a mí me costó estudiar despeladas. Me costó dinero ir a una escuela para aprender lo que sé. No te lo dan, no te dan el conocimiento. ¿Por qué? Porque justamente es lo que quiere el sistema, que entre nosotros nos estemos peleando por cosas insignificantes, ¿no? Pero el sol dice, no, pues aquí está. ¿Y dónde dice eso que usted nos está diciendo? Aquí está, miren, hermanitos, aquí está él. Este somos nosotros. Este jarrito está lleno de miel. La miel es conocimiento. ¿Podemos vaciarlo? Sí. ¿Que vamos a encontrar miel agrio? Sí. ¿Que vamos a encontrar miel dulce? Claro que sí. Pero ¿por qué agrio? ¿Por qué dulce? Pues depende de lo que tú le des a esta ollita, ¿no? Dice, Nimocalactía no chipa, no huetzquilis, no paquilis, no xochponquialis, nictemacas, kentonalmeyot, ipan inyolo, no ikniwa. A ver, este sí creo que sí tiene la traducción. Aquí está, sí. Dice, me comprometo siempre a emplear mi sonrisa, mi alegría, mi florecimiento. Recuerden que apenas hablamos del florecimiento. Y mi vapor como medicina, ofrendar como tus rayos de luz en el corazón y espíritu de mis hermanos. Les decía yo, al momento de que nosotros compartimos la sonrisa, compartimos nuestra alegría, es una medicina que nos da el abuelo Tonatiuh, ¿sí? Es como lo que les decía, déjame compartir tu palabra o tus palabras sin palabras, ¿no? Está la otra parte de compartir sin hablar. ¿Y cómo? Desde el saludar, desde la sonrisa que nosotros entregamos a los demás, ahí está presente nuestro mensaje, ¿sí? Porque Tonatiuh no nos dice, vean, estoy trabajando, mañana otra vez tengo que trabajar. Yo trabajo día y noche y ustedes nada más en el día, de noche duermen. No nos dice. Lo que sí nos enseña al momento de observarlo, de que él es disciplinado, de que él, a pesar de que ahorita aquí ya está oscuro, pero ahí está el sol, ahí está presente. Estamos seguros que el día de mañana va a llegar otra vez el solecito. Lo mismo nos dice aquí. Si yo quiero empoderarme con la energía del sol, debo de estar seguro que voy a regresar. Voy a regresar a ayudar a los demás. Que mi calor sea la medicina que evapore. ¿Y cómo? Bueno, que mi conocimiento sane a la otra persona. ¿Sí? Recuerden que el sol es una gran medicina y es una energía donde podemos cargar nuestro poder energético, que muchos países nos están diciendo, no te expongas al sol porque te va a causar cáncer de piel.
el calentamiento global va a hacer que extermine la humanidad. Ya no va a haber agua. Nos estamos quedando sin agua. Ah, ¿y el agua de los mares? ¿No cuenta? No, pero es agua salada. El agua del mar es agua salada. No lo podemos beber. ¿Y acaso no lo podemos desalinizar? Quitarle esa sal. Algunos países lo hacen. ¿Cómo invierten nuestros grandes científicos en crear proyectos, en crear maquinaria para eliminar a mucha gente? ¿Y por qué no crean una máquina? Y ya hay una máquina para desalinizar esa agua y hacer que los desiertos haya plantas. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué nos dicen, ya hay muy poquitita agua, se está acabando? Cómprate tus garrafones de agua y ahí va la marca. ¿Quién está monetizando? Pues el empresario. Y el empresario, político, el religioso, los que controlan el mundo, nos quieren ignorantes, enfermos, dependientes, calmaditos, sin nada. Así nos quieren. Por eso el sol nos dice, aquí estoy, vamos a aprender de todo esto. Pero sobre todo, si nosotros aprendemos cómo trabaja el sol, cómo lo podemos emplear el sol para lograr nuestros objetivos, pues hagamos que el otro hermanito sane con nuestra palabra, con nuestro actuar, con nuestro trabajo. ¿Mm? La madrecita tierra, Tlazolteotl o Tlazolteotl, ¿sí? Por estas conchitas que vemos aquí, esa lunita también, Tlazoli, la ciclicidad. Pero fíjense, ¿con quién está acompañado? Justamente con un tecolotito. Para poder detectar, hay que acechar el espacio donde podemos sembrar en la tierrita. No en todos los lugares en el espacio terrenal es fértil la tierra. Lo mismo nosotros debemos de aprender eso. En una tierra donde es arenosa, no va a crecer las plantitas. Al igual que en las personas, hay personas, por mucho que le digamos, oye, hay que estudiar esto, hay que ver, nada más, ¿no? ¿Sí? Por eso nos habla de que este cuerpo debe de ser acechador. Ni mis tlazotla no nancy, tlazoteo, Juan tlazolteo, shinech mayana, panin no tequiyotzi, shinechon kawili, maniknoza tlaloc, y camotlahtolzi, nikan guanashkan, nochipa, ni mis tlazocamachililis, nochipa, siempre. Te amo, mi honorable madre y generadora del amor y la transmutadora de materia energética. Guíame de tu mano, déjame hablarle a través de ti, el licor que bebe la tierra. Aquí y ahora, siempre agradecido, siempre. Kense, tlayectech powilisli, ni contemactis, Juan, ni quinteochihuas, no maseo alicniwa. Amo shinechilkawa, nehuatzi, no ni ishwintzin. Como un mandato de merecimiento, entregaré y empoderaré a mis hermanos servidores. No me olvide que
que yo también soy tu nieto, ¿no? Cuando nosotros le hablamos a la tierra, al sol, al espíritu de la montaña, al universo, debemos de estar pensando como nosotros que somos parte de ese gran universo, de este plano existencial, que no está fuera de, sino que podemos empoderarlo dentro de nosotros, ¿sí? Por eso dice, no sueltes mi mano, porque le estoy hablando como una energía que me va a ayudar, ¿sí? Tenemos a Yeyekat, el trabajo de Yeyekat que les decía que va a traer ese viento, pero justo Yeyekat es un título que nosotros podemos aplicarlo, que está dentro de nosotros el viento. ¿Cómo? Cuando estamos respirando, convive con nosotros. Y aquí donde nosotros le podemos pedir que nos ayude a trabajar con las nubes. ¿Y cómo? Hablándole. El trabajo es que yo pueda atraer las nubes y yo pueda hacer que llueva en un determinado lugar. Por lo tanto, si yo me conecto con el mismo viento va a hacer a que yo pueda atraer las nubes o los pueda yo dispersar esas nubes. Agarro mi bastoncito, agarro aquí en la otra mano mis plumitas o mi puposhkomi y empiezo a hablar. Parece tan sencillo o parece tan imposible, pero de que se puede, es decisión de nosotros. ¿Sí? Dice, no hijillo tiquiecana, quien tiquiecana yeyecat, senki molinia moshme, panilhuica. Ijko, niquiequita no tlahtol, intech tlalo, huanchalchihuitlicue. Ninemis, ken tlaloque, tosepan, amo matimomacawaka, no tahtsin yeyecatzin. Juan ijko, que nochipa tosepan, matinemica. Mi aliento lo guías, como guías al viento que mueve las nubes en el cielo. Así guía mi palabra con el licor que bebe la tierra, Estlalo, y la de la falda de jade, que son los ríos y los lagos. Caminaré como el fertilizador. Juntos ayudémonos y no nos dejemos de comunicar. Mi gran honorable Padre, bien, así como siempre, trabajemos juntos, ¿no? Nimocalactía, el compromiso, nimocalactía no chepa ni misteo mahuizoitas, paine miliscayot, yehyeka sesecayotzi. Me comprometo siempre a honrarte en este vibrar existencial, viento refrescante. Si yo voy a hacer ese viento refrescante, y al momento de hacer esta comunión, y que siempre estamos haciendo esa comunión, solo que no hemos hecho esa conciencia porque respiramos, inhalamos, y qué mejor que viva dentro de nosotros como Chalchihuitlicue, que es la sangre que tenemos, el agua que tenemos en el cuerpo, podemos comunicar, ¿no? Esto puede facilitar aquí. Y dice que el viento se comunica con Chalchihuitlicue, con la lluvia, con el sol, porque es intangible. Está ahí presente. Mixcoatl, ¿no? A ver, creo que no pasamos lo que es el Tepeyolotl. Este no lo pasamos, el espíritu de la montaña. Tepeyolotzin, Xiquiolchicawa, Juan Xiquiech, Xinechhuica, Pamoyoltzin. Juan, Nimitzcahuilia, Panotlacayo, Juanoyoltonal,
Shitekiti. Nanka no yesotzin. Matik. Patlaka. Se chipinkayotzin. Atzintli. Wanse. Wanse. Itechpowi. Se chipinkayotzin. No yesotzin. Ijko. Nimistlazoskamachililia. Nochi. Moteate. Cayotzin. Mi honorable espíritu de la montaña, fortaléceme, llévame en tu corazón. Cuando dice llévame en tu corazón es que en la montaña hay cuevas y que nos enseñe en esa cueva ir a dejarle su merecimiento, o sea, su ofrenda. Y te permito que entres en mi cuerpo y espíritu. Trabaja aquí, trabaja. Permíteme. Trabaja en mí. Aquí tienes mi sangre, cambiando una gota de sangre por una gota de agua que merezco. Así te agradezco toda tu fertilidad. ¿Podemos llevarle también a él una gota de sangre? Sí, que sea en cualquier parte de nuestro cuerpo, ofrendarle, porque estamos haciendo una comunión, un trabajo de respeto. Nankan mocopaltzin, moxochiyotzin, mocopal tlahuiloltzin, moxochicosca. Nijiyotzin, ni mocnoteca, motech. Xinechpalewi, cuali manongane nemi. Aquí tienes tu copalito, tu flor aromática, tu vela, tu collar de flores, mi aliento. Te imploro que guíes cómo vivir como tú en armonía o como usted en armonía, ¿no? Entonces, al decir que yo me conecto justamente con Tepeyolotli, Tepeyolotli también me va a enseñar esa ciclicidad con la luna. Me va a enseñar que todo es cíclico, a entender la ciclicidad del tiempo, a entender la ciclicidad de la tierra, porque representa la montaña, ¿no? A que yo pueda trabajar con la montaña, que me pueda enseñar cómo cargarlo de humedad esa nube, ¿no? Ese es ese trabajito. Aquí ya lo menciona. Ahora bien, pueden decir, bueno, ¿y por qué nada más con Tepeyolotli? Bueno, porque se lleva a la cueva. Se lleva esta energía, todo esto que nosotros queremos hacer. Bueno, aquí es Yecatzin. Terminamos con Mixcoatl. ¿Quién es Mixcoatl? Es la energía del universo, es la serpiente nebulosa. Y este lo retomé de las horas. Ahorita en el año, aquí está Mixcoatl. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de mañana? Como Mixcoatl nos empodera, dice, vámonos, vete a trabajar. Hasta le da su bastoncito para que se ponga a trabajar, ¿no? Alguien de nosotros que haya nacido en Mixcoatl tiene mayor comunicación con esos abuelos ascendidos o los abuelos que ya trascendieron, ¿no? Yo Como hablo. los abuelos, por ejemplo, Lucio Irma, Campos de yo te Morelos. marchiani también. Entonces, la hermanita Leti tiene la conexión con Mixcoatl y justamente por eso ahora podrá entender por qué tiene esa facilidad de leer las energías. Es una de las posibles respuestas. Hay más. Dice, nota yek teotzitzinte, tlenganemi y pamishkoatzi, y kamiek mawisot namech tlahtlanilia.
no wan shonemika, nanka, no ye, no el chiquiscali, shikalaki, no so, shikalakika, panin el chiquiscali wan, shinech maktikan, intlastol nochtin, teotzitsinte, amanin, wan nochipa. Nemistlasojkama chililia. Mis honorables abuelos ascendidos, que vibran en la serpiente nebulosa, con mucho honor y respeto, les suplico que puedan entrar en mi caja o contenedor. Aquí está. O entren en este espacio y dejen que yo entienda el lenguaje de las abuelas y abuelos. Y siempre sabré agradecerles con honor. Matinemika, ken aquetzamani, ken acatl, ipan ilhuicatl, tlalticpac, Juan, matiyacan, pahtli, matiyaca. Vivamos como el agua inamovible, como el carrizo en comunidad, en el cielo y en la tierra. También seamos medicina. Lo que nosotros hacemos aquí es que estamos permitiendo que esas energías puedan trabajar a través de nosotros. ¿Es posible? Sí. Creo que no se conectó el hermanito Chiknawi Xochitl. Y es lo que una vez me platicaba, dice, le voy a platicar un poco una anécdota. Dice, me tocó dar una clase de Tonalpowali. Y empecé. Y se le empecé a explicar desde los signos de los tonali, las energías de los tonali, las trecenas, las veintenas. Me hice, dice, 5 horas explicando. No sé cómo sucedió, dice todo. Lo único que llevaba era mi agüita, dice, sentía reseca la garganta de tanto hablar. Al momento que daba, dice, el sorbo del agua, pues le decía a la agüita, ayúdame a fluir. Dame más palabras para explicar ese. Me sorprendí porque había gente adulta, había niños, había jóvenes, que todos estaban. Al final, le dije, pero sí, dígame pues algo. O a lo mejor ya los aburrí, ya se quedaron dormidos. Dice, no, nos gustó mucho su palabra. Nos hipnotizó, no lo sé, dice, pero nos quedamos muy atentos. Después, dice, de la charla, dieron su palabra, participaron, preguntaron, pero ya en el momento de la comida, del convivio que se hizo, dice, en ese espacio, varios se acercaron a mí y me dijeron, ¿trabajas alguna forma de que se concentre la gente? No, ¿por qué? Porque observamos cómo la gente estaba toda tranquila, concentrada. Ha habido conferencias, dice, en la escuela vemos que pasan. Se paran los jóvenes y empiezan a platicar o están ya con su celular, están mensajeando, están risa y risa. Y el ponente pues está ahí, sigue hablando. Y si con usted no sucedió eso, díganos cuál es el tip, cuál es la forma que usted utiliza para poder trabajar. Dice, pues miren, alguien en algún momento me dijo, diles, aquí estoy, actúen a través de mí. Y entonces empezaron varios a comentar, dice, no, pues sí, es como que si alguien te tuviera acá y pues tú no te podías distraerte, estabas bien atento, ¿no? Entonces dice, le digo, ¿y qué hiciste? Pero antes de eso, dice, pues yo les dije, señor Miscovas, abuelitos, las energías, ayúdenme a trabajar en esto que yo pretendo. Yo lo hago de corazón.
Lo hago con la intención de que su palabra, que su sabiduría pueda trascender más allá de las fronteras de la edad, de las fronteras del existir. ¿Y qué cree? Sucedieron. Bueno, lo mismo les puedo decir yo con esto. Estas son las energías con los que vamos a estar trabajando, con los que vamos a estar trabajando en todo este ciclo. Y para ello tenemos que aprendernos su plegaria, enriquecerlo la plegaria, sí. Pero también les aclaro, ahí está el sincretismo religioso, que es lo que alguna vez yo les decía, yo lo quiero separar. ¿Por qué? Porque aparte de esta plegaria, a cada una de las energías se le va agregando alguna oración en español, que es de la religión más católica, ¿no? Una, la más conocida, creo que por todos, pues es el Padre Nuestro. Y hay una oración, pues precisamente, que en algún momento les comentaba que es funcional de las ánimas, ¿no? Que te resguardan, que te acompañan, que nuestro grupo, que nuestra cultura, pues son los ancestros. ¿Sí, hermanitos? Entonces, bueno, de mi parte es cuanto lo que es lo que les quería compartir, las plegarias. No di mucha explicación en las plegarias porque necesito que ustedes lo lean. Claro, pues a lo mejor en náhuatl no, pero en español. Inclusive, hermanitos, les aseguro que aunque ustedes no le entiendan el náhuatl, qué es lo que dice, aunque está la traducción, háganlo, léanlo. Lo hermoso del náhuatl es que así como se escribe, así se lee. No hay un tono alto, tono bajo, como en algunos idiomas. Si no lo dices en ese tono, pierde el sentido del mensaje. Este no, es como el español, así como está escrito, así léalo. Con fervor, con seguridad, con respeto y con la seguridad de que van a suceder las cosas. ¿Sí? Hermanito Akatzin, lo escuchamos. Sí, hola, buenas noches, Sebastián, y buenas Buenas noches a noches, hermanito. todos. Este, entonces, este trabajo con estas energías son de las veintenas de todo este año, de todo el ciclo, pues, de este que viene, ¿sí? Y Ujú. y la primera vía positiva con Tlaloc, esa digo que se puede hacer mañana, ¿o cuándo es esa? Ajá, El día Chicuey Coatl, Chicuecoat. en el día 5, perdón, 8 serpiente. Ujú. Serpiente. Ok. Y también la otra pregunta sobre, usted dice para hacer las ceremonias, primero pues hay que dar las gracias, pedir y comprometerse. Entonces en una de las vías positivas pues dijo, él mencionó que se comprometía pues como a sonreír y hacer pues como agradable y eso, esa es una forma de comprometerse pues con las energías y como qué otro tipo de otros ejemplos de comprometerse podrían ser como posibles. Una forma de comprometerse, pues es seguir el camino. ¿Cuál es el camino? Ujú, De actuar como Tonatiuh, como Tlaloc, como Chalchihuitlicue, como Tlazoteo, de acuerdo a la energía. Por ejemplo, como Tonatiuh, pues dando luz y calor, ¿no? A los demás. ujú, Como Chalchihuitlicue fluyendo y actuando como ella. Nunca detenernos, muy bien. porque de su cuerpo emana el agua, el vapor del agua. Nuestro cuerpo tiene agua. Ujú, Las sorteos generando ese amor por lo que hacemos y ese
Amor es sustento a los demás. Por eso tiene sus hilos aquí. El tejer el amor y los lazos de trabajo, ¿no? Inclusive, en el momento ahorita que estamos viendo, me parece como 7, 6 energías que están interconectados y trabajan como este engrane, ¿no? En ciclicidad. Aquí nos hizo falta la abuelita Mes, también es parte de, ¿sí? Que le vamos a dedicar su propio espacio en este Pedidores de Lluvia. Para saber la ciclicidad agrícola, necesitamos saber las fases lunares, en cuál de estas fases podemos sembrar, podemos cosechar, podemos fertilizar la tierra y cargarlos de esa energía. ¿Sí, hermanito? Sí, Ahora, muchas gracias, Sebastián. sí, posiblemente ahorita sí nos van a surgir muchas dudas. Es entendible. Pero cuando ya los empezamos a practicar, algunas respuestas vamos a encontrar. Pero yo les aseguro, y casi les apuesto, no van a encontrar respuestas, pero van a encontrar mucho más dudas. Y es lo que me decía una hermanita, dice, oiga, entre más lo practico, me salen más dudas. Sí. ¿Cómo sería eso? ¿Es bueno o no? Claro que es bueno. ¿Por qué? Porque aprende más. Si busca las respuestas, aprende más. Porque aquel que no lo practica, aquel que no lo hace, pues no tiene dudas. ¿Por qué? Porque pues, no lo practica, ¿no? Ya con esto les quiero decir que a través de esta práctica vamos a ir encontrando respuestas, vamos a tener más dudas y en la práctica nos iremos extendiendo en el conocimiento, introduciéndonos a un nuevo mundo, a otra dimensión de conocimiento. Yo se los aseguro. ¿Sí? Bueno. Hermanita Guadalupe, la escuchamos. Abuelo, tengo una pregunta. Todas las, digamos, las energías que nos enseñó hoy, ¿son de las mismas veintenas y trecenas que hemos visto digamos, como que vimos en la mañana? ¿O para pedidores de lluvia son otras energías las que se manejan? Bueno, estas energías que les voy a mencionar son la base, son los principales generadores de la lluvia. Para que se genere esa lluvia necesito tener aquí Chalchihuitlicue, que son los ríos, los lagos, los mares, Sí, las lagunas, los ujú, manantiales. sí, Necesito a Tonatiuh, sol, ujú, calor. evapora. Mm, Necesito al viento para que me frío, mueva estas nubes y los lleve a la montaña. La montaña lo necesito, la humedad de la montaña, la para montaña, que sí. cargue de humedad. Ujú, Necesito a la madre tierra porque ¿a dónde sí, va a caer la lluvia para que pues haya en la tierra. sustento? Pues necesitamos la tierra. Necesito a Mixcoatl, el universo, donde está la luna, para entender esta ciclicidad. Estas energías son los que generan la lluvia. Sí, Y por eso necesitamos conocerlos, necesitamos cómo hablarles, necesitamos cómo ofrendarles, porque nos vamos a convertir en parte de ellos. sí, No sí lo entiendo. tiene nada que ver con las veintenas, porque primero tenemos que trabajar. Es como si yo le digo, esta es su escuela. Tiene al maestro Tonatiuh, tiene a la maestra Chalchihuitlicue, al maestro Viento, tiene al maestro Tepeyolojli, tiene al maestro Tlaloc, tiene al maestro Mixcoatl. Ahora, para que usted
pueda trabajar en armonía con estos maestros, ¿qué va a hacer? Pues tiene que conocerlos, Sí, sí, saber abuelito. cuáles son sus cualidades. Sí, Eso es el trabajo. Ahora, el otro trabajo ya es lo que usted me está diciendo. Voy a trabajar con las veintenas. Que sí van a estar presentes, sí, hermanita. En las veintenas, Tlaloc se repite como 7 veces como regente. sí. Sí, no, Ujú. mi pregunta era, abuelito, porque, bueno, yo por intuición he pedido la lluvia y me faltaba, ¿sabe cuál? La luna nada más. Pero sí hablaba con los elementos, con todos, pero me faltaba la luna y ahorita estoy aprendiendo eso. Pero a pesar de todo, bueno, bendito sea el Eterno que me escucha, ¿verdad? Y eso es lo agradezco. Sí. Inclusive, como les decía, inclusive el lenguaje que le demos. ¿Por qué? Porque lo traemos dentro, lo traemos como linaje, lo traemos en los genes. Sí, ¿Sí? ¿Sí, hermanita? Son las sí, sí, energías que vibran. Ujú. gracias. Sí, 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 hermanita. Bueno, a ver, tenemos aquí algunas. Sí, también se puede. A lo mejor con ese trabajo, esa intención, puede uno alejar la lluvia. Recuerden que esto de todo está en forma dual. Solo que recuerden la bondad y la maldad que queramos hacer. La bondad y la maldad, les digo yo, vibra en nosotros. Sí, los puedo alejar, sí, se puede. Pero ¿qué gana uno con controlar todo eso? ¿Y por qué si lo que queremos es un poquito conectarnos con ellos? ¿Por qué no para la fertilización de los demás, para la bondad? ¿Ah? De que se puede, ¿no? Por eso les decían algunos, les llaman tiemperos, ¿no? Porque controlan el tiempo y todo eso. Algunos le llaman graniceros. Oye, pues, no, dice que alejan el granizo, sí. Pero por qué conformarnos con solo trabajar eso? Y si podemos trabajarlo de manera integral, ¿sí? Es lo que nos decía, dice aquí el hermanito, ¿puedo alejarlo? Sí, los puedes alejar. Eso es indudable. Cuando ya empezaste a conectarte. Por eso es que te Abuelito. vas a empezar a trabajarlos en armonía y con eso nos conlleva al trabajo de controlar. Yo no le llamaría más controlar, sino que es de pedir abundancia, porque al llover nos trae esa abundancia, ¿no? Bueno, hermanita Ana, por favor, y enseguida la hermanita Guadalupe. Tlazohcamati Temastiani, Tlapoyahualti. La Puyahualti, no dice. Sí, pues como principio, pues agradecerle por este tiempo en el que nos está enseñando toda esta sabiduría. Y y pues yo aquí estaba, me manda a viajar, a imaginar toda esa trayectoria que hacen las energías para poder convertirse unidas en el licor sagrado, que pues yo lo estaba equiparando con nuestra sangre, con la sangre de la tierra, ¿verdad? La sangre con la que se mantiene viva la tierra. Entonces, pues quiere decir, Sebastián, que esta, esta enseñanza que nos dan las energías, esta unión que hacen las energías para poder convertirse en licor sagrado, esta unión con Tonatiuh-Tzin, con Yeyekat, con con la tierra y el agua, todas unidas, es una enseñanza, por eso esas frases, ¿no? Y entiendo estas frases que de repente, pues, desde el principio escribo, pero sin tener este, pues, una conciencia del significado
decir juntos como las estrellas. El saber que solo en unidad funciona en armonía el planeta y pues también nuestro cuerpo, que hay la necesidad. Por eso hay esa necesidad de cuidar el planeta, de cuidar, de ser autosustentables, de alimentarnos bien en nuestros 4 cuerpos, dice, alimentar bien nuestros 4 cuerpos, trabajar en armonía, en unidad, para, pues sí, para lograr esa, valga la redundancia, esa armonía y esa tranquilidad. Pues todavía que estoy así como en ese discernimiento cada día, ¿no? Porque es como muy profundo y muy extenso la sabiduría de cómo es que nos enseña este camino por las trecenas, estas imágenes, y pues para mí es una medicina, porque poco a poco, al irme encontrando, al irme conociendo, voy descubriéndome en el espejo, en ese espejo humeante, para poder ver en qué, y observándome el acecho para poder ver todo lo que tengo que cambiar, ¿sí? Y pues principalmente, ¿no? Pues yo a veces no entendía por qué, bueno, ¿por qué? Pero ¿por qué trabajar todos juntos? ¿Por qué hay que trabajar en unidad? El por qué, entonces, pues ahora poquito a poco voy entendiendo. Le agradezco mucho su paciencia, porque en realidad, pues sí, se trata de mantenerme en acecho y en estudio y como dice, ¿no? Pues esa comunicación que hay con con las energías sagradas, pues para que nos sigan enseñando, aprender a escucharlas, aprender a estar en acecho de cómo es que estas metáforas o estas imágenes, esta sabiduría nos enseña a, a estar en una forma de vida pues más en armonía, pero también más en salud y pues preparándonos, como dice, para esa ciclicidad y incluso pues yo pienso que para eh, cuando la tierra reciba nuestra parte, esa parte material, pues también creo que soy responsable pues de sanar mi cuerpo para que también la tierra reciba pues esa materia, pues más saludable y así ser una semilla en todos los aspectos, pues saludable. Y le agradezco mucho su compartir y su paciencia. Gracias por permitirme dar la palabra. Plazo Kamati. La socamate no ignitzi. Sí, realmente, hermanitos, primero vamos a tenernos paciencia a nosotros, ¿verdad? A nosotros mismos, porque a veces queremos entenderlo, pues ahora sí, todo el mensaje, pero como nos han enseñado solamente una parte, compréndelo, lo demás no pasa nada. Pero sí es necesario empezar a ejercitar, ¿no? Es que es todo un trabajo integral, o sea, no podemos referirnos a una sola energía, son todas las energías que conviven, que se empoderan. Al mismo tiempo, todas las energías que tenemos en nuestro tono conviven, empoderan y protegen, ¿no? Hermanita Guadalupe, la escuchamos. Yo le quería comentar, abuelito, cuando me leyó el tonal entendí porque con mis ancestros yo vi y le puedo decir que yo tendría unos 3 años a lo mucho, cómo mi papá con 2 machetes cortaba la lluvia porque acababan de sembrar. Entonces a mí me quedó muy grabado eso, no lo entendí porque pues era una bebé, pero todavía tengo en la fecha esa memoria de cómo estaba haciendo y hasta ahora, después de grande, ¿verdad? Entendí todas estas prácticas que se están haciendo. Bueno, ese es un comentario. Y el otro comentario, como dice la abuelita que acaba de hablar, el libro de los esenios
de donde se supone que nació Jesús y se preparó Jesús ahí, habla y ellos comparan que toda la tierra es nuestro cuerpo, que incluso, por ejemplo, que los huesos están hechos de las piedras de la montaña, el agua, la sangre, ¿verdad? Los ríos, como la madre tierra, nuestra sangre y así. Y yo me pregunto, ¿de dónde viene toda la sabiduría que se asemeja mucho? Si usted tiene algún dato por ahí, porque sí ha habido muchas similitudes, ¿verdad? En que yo digo, bueno, ¿y de dónde entonces vino la original? Si usted tiene, por favor, se lo agradezco. Bueno, es una pregunta mega pregunta. Esas preguntas yo me las he hecho muchas veces. Apenas es eso. Ahora, el sol. ¿Cómo los egipcios? El sol. Para ellos es alguien principal. Sí, Para los japoneses, hasta en su bandera ahí lo tienen. exacto. Los orientales. Ujú. Imagínense cómo la gran mayoría de las culturas antiguas han respetado a los reptiles. Sí, En Egipto al gran cocodrilo, hasta existe una gran leyenda del gran cocodrilo. sí. En Oriente, el dragón. En México, Ujú. Quetzalcóatl. Sí, ¿Cómo? Y no tan solo en México, es el todo, el Ayala, ¿no? Que le decimos el continente americano, pero bueno, sí, ¿cómo? Todos, si no es que la gran mayoría de las culturas dicen, los abuelos bajan de allá, los ángeles, los dioses sí, bajan de allá arriba. ¿Y por qué no dicen que brotan de la tierra? sí. La misma Las Biblia lo dice. pirámides, o sea, son muchísimas cosas Sí, que coincidimos, la cuenta lunar, los, los griegos y todos ellos tenían la cuenta lunar, los egipcios, Mesopotamia, Babilonia, grandes ciudades, ¿cómo ellos tenían esos portales? ¿Será que eran dioses los que les enseñaron o nos enseñaron la sabiduría? ¿O será que decimos que son las energías que están ahí arriba? sí, el libro de Bueno, Enoch habla mucho de eso. Pero bueno, eso es un tema que no se acabaría. no, ¿cuándo? Lo que, Gracias. pues, lo que usted pregunta es de qué coincidencia. Sí. Hay teorías. Ujú. Todos estamos interconectados. Hay una Sí, comunicación telepática. Hay navegación a través del mar que trajeron la información. Pero sí, bueno, es una gran temática para poder entender, ¿no? sí. Gracias, Sí, abuelo. sí, hermanita. Hermanita Antonia, por favor, por ahí le había levantado la mano. No crea que no la tomamos en cuenta. Claro que sí, la escuchamos. Ah, buenas noches, Sebastiani. Buenas noches, No, hermanita. solamente quería compartir igual que la hermanita Lupita que acaba de hablar, de que mi mamá también cuando está lloviendo mucho, que cae así el granizo, pone una cruz con sal, o a veces si no tiene cal, es sal, y con un cuchillo en el aire también como que hace otra cruz y lo clava en el piso. Y sí, deja, o sea, para el granizo así fuerte. Y eso mi mamá, pues se lo enseñó mi abuelito. Y mi abuelito también tenía ¿cómo se dice? Pues como agrícola que se dedicaba también. Ujú. Y a veces también yo lo he hecho cuando se viene así el aguacerazo feo. No sé si está bien, está mal. Quería comentarle eso. Gracias, Perfecto. Sebastián. Socamati. ¿Ya ven que sí saben?
Ya, si nos vamos a empezar a dar cuenta de todos los hermanitos, las hermanitas, en algún momento lo vivieron, lo vieron y lo comprobaron y ahora lo siguen comprobando. ¿Y qué les parece si toda esa sabiduría ahora lo ponemos en práctica? Como dice la hermanita Antonia, sí funciona, claro que funciona, hermanito. Ah, es que yo no traigo linaje. No, recuerde que nuestros abuelos ya lo manejaban. Ahora es cuestión de recordar, de resurgir, ¿no? En algún momento decían unos abuelitos, vamos a resurgir, vamos a reproducirnos y nunca más nos eliminará nuestra sabiduría. Porque esto es sabiduría ancestral, como es la hermanita Antonia. Lo sabía mi abuelito y así nos lo vinieron enseñando, así nos lo vinieron compartiendo hasta llegar a este punto. Y que podemos nosotros trabajar, sí. Y lo que yo les propongo para este día martes, en nuestro círculo de compartir la palabra, pongamos al centro con el abuelito Fuego esa temática. Podemos llamarle la temática de la charla, trabajo, compartir, tlaloque, los fertilizadores. Y desde nuestras experiencias poder compartir, ¿no? Poder escucharnos y compartir esta palabra. Ahora, una de las tareas que nos queda es empezar a hacer ese recordatorio, es rescatar esos recuerdos, que sí podemos parar la lluvia, sí, por eso es nuestro trabajo controlar que la lluvia pase de una manera fresca. Nosotros somos los que armonizan, ¿ah? La socamate, Negnitzit, la socamate, hermanita Antonia, por compartir su experiencia y su palabra. Y bueno, podemos pasar horas y horas y es muy hermoso, ¿no? Que podamos coincidir y decir, bueno, yo ya lo hacía, ya lo hago, solo que ahora, al tener un poquitito de conocimiento, podré hacerme más consciente del gran poder que tengo, ¿no? Muy bien. Bueno, hermanitos, cerramos o si alguien más quiere compartir su palabra, cerramos con su participación de la hermanita Guadalupe y vamos avanzando. Perfecto. Ujú. Nada más quería comentarle a la hermanita que habló ahorita. Yo me hice más consciente y cuando quiero cortar la lluvia, por decirlo, que no llegue, digamos que Matamoros, porque aquí se inunda con cualquier cosita. Entonces yo le digo, abuelita lluvia, muévete a donde seas necesaria, a los campos que están sufriendo de sequía, etcétera. O sea, no la corto, sino la mando a otro lado. Eso es todo. ¿Qué más? Sí, 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 hermanita, es esa parte de poder trabajar con la lluvia, ¿no? Pero bueno, hermanito Josh, lo escuchamos. Tlazokamati Temachtiani, gracias por permitirme dar la palabra. Solo quería compartir mi Neltilistli, pues con respecto a los pedidores de lluvia y analizando pues también todo lo que nos ha enseñado, así como que en general, cómo se estructura con esta conversación, porque pues involucra muchos aspectos y algo que me acuerdo que usted siempre nos ha enseñado es de cómo trabajamos las energías, es cómo vamos a recibir esa respuesta. Por ejemplo, si trabajamos pues con energías negativas, evidentemente lo que se nos va a regresar va a ser a veces el doble o peor, las consecuencias de nuestros actos. Y por ejemplo, pues cuando vibramos en una energía positiva igual, y yo lo veo igual, o sea, con la historia que nos había contado hace tiempo sobre el abuelito que controlaba la lluvia y que precisamente pues no permitía que llegara ahora sí que para las otras siembras y que su amigo, pues el que vivía en el otro cerro, pues decía, oye, pues eso no está bien. Y esas partes yo creo que eso también involucra mucho
cómo es que trabajamos, cómo es que armonizamos esa energía. Y yo lo veo también pues con lo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos, con lo de los incendios, todo lo que ha pasado pues en California también. Yo siento que el abuelito fuego es solamente un síntoma de lo que estamos viviendo como sociedad. Entonces es algo que tiene que ver mucho con qué energía estamos vibrando, qué es lo que estamos proyectando al mundo como respuesta también a lo que estamos viviendo. Y yo lo digo por el ámbito también de la medicina natural, la medicina de plantas, maestro, porque siempre me ha tocado de yo hacer un rezo, una oración antes de dar una medicina a alguien, pero apenas una persona que le había preparado sus mezcla de hierbas que plantas él necesitaba, me pidió al final, puedes hacer un rezo, una oración, y eso pues me sorprendió porque pues normalmente la gente pues nada más espera que le des la medicina y ya, a veces no se involucran tanto, y ver eso me motivó mucho a decir, o sea, uno proyecta esa energía, o sea, proyecta esa espiritualidad y esa conexión. Y digo, para que esa persona tenga la confianza de decir, ¿sabes qué? Me gustaría que tú pudieras poner esa energía que de por sí veo en ti, en la medicina que me vas a dar. Y sí, pues eso nada más quería compartirte, Marciani, lo que he vivido y cómo, pues, todo está relacionado, todo está conectado y pues todo ocurre por una razón, Tamashani. Entonces, pues, mucho Tlazo Kamati por todo lo que nos enseña y Tlazo Kamati a todos los compañeros por siempre estar participativos y involucrados en las conversaciones. Tlazocamati Magnitzi, Tlazocamati por su palabra. Si realmente es eso, hermanitos, proyectamos, somos espejo. Y varios de nosotros van a encontrar medicina en nuestro actuar, en nuestro hacer, pero también varios van a encontrar, si no la maldad. ¿Por qué? Porque es lo que están buscando, ¿no? Lo otro que les decía, controlar y desviar, sí, sí se puede, pero recuerde, lo que no se vale es perjudicar a unos, que todo eso se te regresa. Hermanita Mariel, la escuchamos. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, hermanita. Yo nada más quería comentarte, Marciani, que pues fíjese que ahorita que estamos hablando de esto de las energías y cuando pedimos a la energía, yo no había sido consciente, pero desde hace algún tiempo yo decía, por ejemplo, cuando tenía que llegar a un lugar y por X razón, ya se me comenzaba a hacer tarde por el tráfico o algo que había pasado. Y entonces yo decía, así en mi mente, voy a parar el tiempo. Y pues al principio era como jugando, pues nada más pues como ese deseo, ¿no? De que no se me haga tarde. Y después me di cuenta que sí sucedía, o sea, en lugar de que iba a llegar como una hora o así tarde, y llegaba, no sé, como 5 o 10 minutos tarde. Y me fui dando cuenta de que se podía manejar eso, ¿no? O sea, primero para mí era como una broma, porque desconocía todo esto, pero después me di cuenta que sí sucede y pues sí me quedé muy sorprendida. Y bueno, eso quería compartirles. Y también, Temashani, quería preguntarle sobre su opinión de que, pues, esta situación que está pasando en Estados Unidos, como que están, regresando a, a nuestros connacionales y que, bueno, el presidente está como amenazando, ¿no? De que ya declaró a los cárteles como terroristas y así como el pretexto para que en cualquier momento pueda entrar el ejército de Estados Unidos a México.
Y bueno, ya eso quería preguntarle como su opinión. ¿Usted qué opina al respecto? Gracias. Bueno, bueno, yo creo que sí es interesante, ¿no? Lo primero que decía, manejar el tiempo y trabajar con el tiempo. Inclusive nosotros podemos transgredir el tiempo y entrar en otros portales. A veces creemos que los portales este, están muy lejos de nosotros, ¿no? Nosotros somos el mismo portal que podemos vibrar en cualquier ámbito en el que nosotros queramos hacer. Solo queda poder entrar, ¿no? Y con respecto a lo otro, la otra temática, pues, sinceramente me reservaría, ¿no? El comentario, sino pues es más política, es más, ah, un poquito más, ¿qué les puedo decir? Eh, mm, es más, política internacional, es más, pan y circo, para mí es circo, son gente que dice una cosa, después dice otra cosa, no son tan congruentes, y bueno, creo que hay mucho por qué valorar. eh, y enfocarnos en las cosas negativas, quizá, ¿verdad? Puede restarnos energía y no quiere decir con esto es que no tengamos ni sentimientos. Por eso yo digo que sí, pero sí es interesante que podamos nosotros analizar. Son cuestiones políticas, son cuestiones de adoctrinamiento, son cuestiones que se ha manejado en esa ciclicidad. Ah, es manipulación, es transgresión, pero al final de cuentas, como siempre he dicho, tiene que, tiene que triunfar la parte del trabajo energético, ¿no? Eso es lo que les puedo decir y, ah, bueno, hermanito Tosnene, lo escuchamos. Tlapoyahualti, Topiltzin, Tlapoyahualti, Nigniwan. Es grato escucharlos, es grato saber que son muy conscientes del manejo de la energía, de llamar una lluvia o de decirle que se desvíe, de la hermanita que ya puede mover el tiempo, lo puede acelerar o retrasar y como usted bien dice, uno lo puede transgredir. También creo que intuyen acerca de la telepatía. Pienso en alguien y de repente esa persona me habla. Eh, Todo eso es puro manejo de energía y cuando ahorita la reciente hermanita habló acerca del trompas y de los incendios en California y de la inundación en Valencia, bien dice el hermanito Josh, eso es manipulación. Eh, Fueron creados. ¿Qué cambio climático ni qué mis chanclas? Fueron provocados y, y todo nace de la propia cosmogonía, cómo me veo a mí mismo. Si yo creo que el gobierno es bueno y que los noticieros son buenos, estamos en un error. Si yo creo que no existen seres que nos drenan energía, estamos en un error. Cuando empezamos a ver, a percibir y ver cómo creamos larvas energéticas en nuestros huevos, de luminosos y cómo vienen y se cosechan, cómo nos los cosechan cuando generamos miedo y temor, cuando el maestro ya nos dice cómo limpiarnos con la tierra, con el agua, con el fuego, con el aire, cómo limpiarnos de hábitos, de larvas energéticas, de cómo enfocar nuestra oración con el corazón.
preguntaban, ¿dónde está la fuente del conocimiento? Si los huesos es la tierra, la fuente del conocimiento ha estado, está y siempre estará en la fuente o en Dios o en Alá, el nombre que ustedes le quieren poner, o el sol. Pero este sol, pues es alimentado por otro sol, que a su vez es alimentado por otro sol, pero todo viene de cómo vemos, cómo nos vemos, quién nos creó, para qué nos creó y cuál es el objetivo de nuestra existencia. Qué bueno, celebro, me gusta que que estamos aumentando nuestra conciencia del manejo de la energía. Entonces, cuando seamos conscientes en los sueños y podamos hacer muchos viajes astrales a los 13 cielos y a los 9 inframundos, pues también vamos a seguir modificando nuestras actitudes y actividades en el Tlalticpac. Y ya cuando tengamos que hablar con Chalchiutlicue o con Tlaloc y ser un Tlaloque, pues nos va a ser más fácil. Los invito a alejarnos de las noticias de la televisión, de aquello que nos quiere generar miedo y nos quiere generar manipulación, y regresar a lo que decía el maestro, Ashkanguanikan, Titeotzin Ashkanguanikan, y con eso me quedo. Muchísimas gracias, Tlazocamati Topiltzin. Es mi Neltilistli. La Socamate Noinitzi, le agradezco su compartir, su palabra. Sí, realmente son muchas cosas que necesitamos alinearnos, ¿verdad? Si nos alineamos con las energías negativas, por lo tanto, van a llegar y pues nos van a contaminar. Pero bueno, es el trabajo que nos toca hacer. Hermanita Cecilia, la escuchamos. Gracias, Temaztlani. Pues es un honor estar aquí con ustedes. La verdad estoy aprendiendo mucho. Cada uno de mis hermanitos que están aquí nos están enseñando algo de lo mucho que saben. Yo quisiera compartirles algo que yo traigo. Considero que tengo como que un don para curar, o no sé cómo le pueden energía más bien, como dicen ahorita, son energías que nos ayudan a apoyar a personas. Y lo he notado porque ya van varios casos en los que alguien me busca, bueno, sí me busca para ayudarlo porque tiene algún problema. Un ejemplo es de que pues hace poco un chico pues que se drogaba y eso me contó sus problemas. Y bueno, para empezar yo los tomo de la mano y cerramos los ojos y nos concentramos y él me empieza a hablar de sus problemas. Entonces, pues yo le respondo a él porque a mí me llegan las respuestas. O sea, mentalmente me van diciendo qué es lo que yo le tengo que decir para poder ayudarlo. No es cosa mía, o sea, entra, no sé, entra la energía, entra a lo mejor alguna abuela que traigo conmigo que me está ayudando en esto y es la que está hablando por mí. O sea, está hablando a través de mi boca y diciéndole a esa personita cómo lo puedo ayudar y qué es lo que tiene que hacer. Entonces son energías que hasta ahorita lo estoy también entendiendo, que son como que energías que ya traemos y que nos pueden ayudar a ser mejores. Y bueno, ahorita con todos los hermanitos, yo pues ya estoy aprendiendo pues cómo hacer una petición de lluvia, cómo pararla y cómo hacer ciertas cosas que pues yo no sabía. La verdad agradezco todos estos conocimientos y bueno, mire, son las 11, van a ser las 11 y nosotros estamos aquí todos así como que pendientes de lo que estamos aprendiendo porque son cosas muy interesantes. Es lo que le quería comentar. Tlazocamati. Tlazocamati no Ignitzin, sí, realmente es una temática súper interesante
Lo que nosotros podemos, por ejemplo, yo también quisiera compartirles esto de las experiencias. Qué bueno que aquí los comparten. Lo que se hace en el círculo, a lo mejor no se utilizan diapositivas como ahorita estamos haciendo. Se hace un círculo. Se comparte la palabra. Antes de iniciar con el círculo, se comparte copalito. Con mi poposhkomil, llevo mi copalito, por él es un morralito con copal, siempre debe tener. Pasan el poposhkomil, le pongo mi copalito. El otro su copalito. Y ese copalito ya lo ponemos al centro, ofreciéndole al abuelo fuego, y empieza a fluir la energía, ¿no? Ese mismo copalito está haciendo el humito, danza con el fuego, y a través de esa ceremonia, muchos van encontrando respuestas. Me ha tocado que ponen la temática al centro y, oh, pues no, empezamos a inhalar este copalito. Alguien empieza a compartir su palabra y conecta con lo que yo viví. Ah, pues esto que está compartiendo yo también viví. Lo que le llamamos nosotros activar nuestra sabiduría ancestral. Como que entre nosotros nos vamos activando. El que está al frente no lo hace todo, sino que todos nos vamos activando. Por eso, los días martes le vamos a dedicar la clase a esto. Les anticipo que el día martes vamos a hablar de la temática de los tlaloques. Cómo cada uno de nosotros ha vivido en algún momento esta energía. Y yo también les aseguro, no esperemos que nos caiga un rayo, como dicen, si no te cae un rayo no vas a poder ser pedidor. Lo puedes hacer. A veces dicen las hermanitas inconscientemente, yo ya lo he hecho. Que bueno, ahora hay que reforzarlo, hay que fortalecerlo, pero no, que no se quede ahí. Compártelo con los demás. Eso hace que esta miel, esta esencia, perdure. Aquí y en el espíritu. ¿Sí, hermanitos? Bueno, yo les agradezco su paciencia, su tiempo de haber estado el día de hoy, como dice la hermanita, a esta hora, pero todavía estamos aquí, ¿no? Y mañana en la mañana, por favor, los invito a la lectura de la Moshli. Está súper interesante, no se les olvide, a las 8 de la mañana. Y en la tarde vamos a hablar justamente de las horas, cómo las energías nos reciben y nos entregan a este mundo existencial. Timoitas que mostran ogniwan, tlasokamati mi. Tlasokamati temastiani, tlasokamati a todos. Que mostran